Fyodor Dostoyevsky es uno de los escritores rusos más leídos y respetados en el mundo, ya que ha dejado un legado en la literatura universal. Sus obras son un referente inigualable y fuente de inspiración de muchos autores y filósofos. Nació en Moscú en el año de 1821. A muy temprana edad, gracias a su madre, inició en el mundo de la lectura, leyendo cuentos de hadas y leyendas, y libros de escritores rusos y extranjeros. Cuando tenía 15 años, su madre murió de tuberculosis y su padre cayó en una profunda depresión y se refugió en el alcohol. Debido a esto, envió a sus hijos al Instituto de Ingeniería Militar de San Petersburgo. Fue ahí donde Fyodor se apasionó por el mundo de la escritura. Tras graduarse como ingeniero, se dedicó por un corto tiempo a traducir libros para ganarse la vida. En la década de 1840, escribió su primer libro, titulado Pobres Gentes. Gracias a esto, fue invitado a numerosos clubes de lectura. Sin embargo, en 1849 fue arrestado por pertenecer a un grupo literario donde se debatían libros prohibidos que criticaban al Imperio ruso. En esa época, Rusia era una monarquía absoluta, gobernada por un zar. Era un gobierno represivo que perseguía a cualquier disidente o crítico. De hecho, era muy común que escritores, músicos y demás artistas fueran perseguidos, ya que sus obras tenían que estar siempre a favor del Imperio ruso. Al ser arrestado, fue condenado a muerte, aunque su pena fue rechazada en el último momento debido a un indulto, del cual se cree pudo darse debido a su buen comportamiento en prisión. Sin embargo, pasó aproximadamente 10 años cumpliendo su pena. Al ser liberado, trabajó como periodista, publicando y editando diferentes revistas para posteriormente publicar una selección de artículos de su propia autoría en el llamado Diario de un Escritor. En 1865 comenzó a escribir su más grande obra, la novela Crimen y Castigo. La fue publicando con gran éxito en la revista El Mensajero Ruso. Sin embargo, sus deudas eran cada vez mayores, por los que al siguiente año se vio obligado a firmar un contrato con un editor. Dicho contrato establecía que recibiría 3,000 rublos a cambio de los derechos de autor de todas sus ediciones. Lamentablemente, desarrolló una adicción al juego y al alcohol, y debido a esto, durante algún tiempo tuvo que mendigar, porque esta adicción le dejó fuertes dificultades económicas. Más tarde, en el año de 1866, publicó su libro El Jugador, que es considerado un trasfondo autobiográfico debido a su adicción al juego. Otra de las experiencias dolorosas que vivió el autor fue la muerte de su padre. Él siempre tuvo una mala relación con su padre y por mucho tiempo le deseó la muerte. Por lo tanto, cuando esto sucedió, conoció el sentimiento de la culpa. La figura de Fyodor Dostoyevsky destaca en la historia de la neurología por haber sido una de las personalidades más famosas y distinguidas en padecer epilepsia. Él siempre manifestó que su enfermedad se agudizó tras la muerte de su padre. Otra de sus grandes obras fue la novela Los hermanos Karamazov, la cual atrajo fuertemente la atención de lectores y críticos. Dostoyevsky solía leer algunos fragmentos de ella en reuniones literarias, con una excelente respuesta por parte del público. Muy pronto se le consideró una obra maestra de la literatura rusa,
y hasta logró que Dostoyevsky se ganara el respeto de varios de sus enemigos literarios. Dostoyevsky murió en su casa de San Petersburgo el 9 de febrero de 1881 de una hemorragia pulmonar asociada a un enfisema y a un ataque epiléptico. Fue enterrado en el cementerio Tikhvin dentro del monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo. El autor expresaba en sus obras las preocupaciones que tenía con respecto al futuro de la humanidad y las injusticias sociales de su época. La mayoría de sus novelas se centran en la condición humana y tratan temas como la pobreza, las penumbras fantásticas, las relaciones amorosas o el amor, el egoísmo y la autopurificación por medio del sufrimiento. El escritor recurre al realismo psicológico y abarca áreas de la psicología, la filosofía y la ética. Las novelas de Dostoyevsky se caracterizan por una perspectiva social, política y moderna de la sociedad, que destapan el cinismo y el desprecio al progresismo en la sociedad, construyendo así un movimiento dostoyevskiano. En sus relatos, por lo general, cuentos como El árbol navideño y La boda, Dostoyevsky expuso sus críticas, argumentó sus perspectivas y aclaró y profundizó sus temáticas recurrentes de un modo más sarcástico e irónico que en sus novelas, haciendo uso de un humor sutil y de un profundo análisis psicológico. En algunos de los primeros relatos, como El corazón débil, El señor Projarchin o El pequeño héroe, se aprecia una cierta exaltación del sentimiento muy cercana al romanticismo. El corazón débil, especialmente, es un delirio donde la sublimación de los sentimientos, el miedo por un lado, el amor por otro, termina por conducir a la locura. Su realismo y preocupación por la humanidad lo llevaron a indagar las facetas del espíritu humano, aunque sin detenerse en ellas. Generalmente, pone a los personajes de sus novelas en las situaciones más extremas, rastreando sus conflictos interiores, sus motivaciones más profundas, sus debilidades y sus anhelos para salir adelante. Consideraba que como escritor, su deber era encontrar el ideal que late en el corazón del hombre. Fyodor Dostoyevsky no solo fue un maestro de la narrativa, sino también un profundo explorador del alma humana. A través de sus obras dio voz al sufrimiento, la fe, la culpa y la redención, temas universales que siguen tocando a generaciones de lectores. Su vida, marcada por el exilio, la enfermedad y las crisis espirituales, se refleja con fuerza en personajes inolvidables como Raskolnikov o el príncipe Miskin. Más de un siglo después de su muerte, Dostoyevsky sigue siendo un faro de la literatura mundial, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, el alma humana busca la luz.